Tenemos que diferenciar entre creencias, creencias inconscientes que sobre todo vienen heredadas del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar en el cual nos ha tocado desarrollarnos y vivir. Normalmente toda la primera parte de nuestra vida hasta que comenzamos a, a tener experiencias que nos curten, por decirlo de alguna manera, vivimos la vida con los ojos de estas creencias inconscientes que vienen de la sociedad y de la familia en la cual nos hemos desarrollado. Esas creencias son las que, por decirlo de alguna manera, confeccionan también nuestras máscaras, lo que llamamos nuestra personalidad, ¿sí? Nuestra personalidad está basada en estas creencias. Entonces, a partir de las crisis que la vida nos va presentando, y de hecho estas crisis tienen parte de su propósito es desmontar estas creencias para que podamos evolucionar, porque para nosotros estas creencias son la verdad, son la forma en la que nosotros vemos la vida y la interpretamos. Entonces, cuando tenemos una crisis fuerte, una sacudida de la vida fuerte, lo que ocurre es que estas creencias muchas veces, en su mayoría o a veces todas, dependiendo de la magnitud de las crisis que estemos viviendo, se van a derrumbar, ¿vale? Esto viene representado, por ejemplo, en el tarot con la carta de la torre. La carta de la torre nos revela cómo ese castillo de naipes que hemos ido construyendo a lo largo de la vida con las creencias que hemos ido recibiendo del exterior, porque pensamos que son nuestras, pero realmente son heredadas, y son las gafas a través de las cuales interpretamos la realidad que nos rodea, pues se derrumban. Todo eso se derrumba y de repente todo lo que nos pensábamos que era así y sentíamos que nos había servido hasta ese momento para funcionar en la vida, pues nos damos cuenta de que ya no nos sirve. Y entonces el ego sufre una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque el ego se identifica con creencias para poder sobrevivir. Entonces, en ese momento el ego se siente perdido, se siente inútil, porque se da cuenta de que pues todo aquello a lo cual se había aferrado era mentira, ¿no? Era una farsa. Entonces tiene que volver a reconstruirse y volver a buscar verdades sobre las cuales construir, nuevas verdades sobre las cuales construir ese castillo o esa torre sobre la cual pueda sentarse esas bases para funcionar en el mundo. Porque la verdad es que el ego siempre necesita creencias sobre las cuales asentarse. No puede funcionar solo desde la incertidumbre, desde esa sensación de no saber cómo funcionan las cosas, de no entender cómo funciona la vida. Entonces el ego siempre va a crear sistemas de creencias para funcionar. Es su forma de funcionar. Pero ¿qué pasa? Que en un principio esas creencias vienen heredadas, vienen impuestas por el sistema en el cual el ego se ha desarrollado, y llega un momento en la vida en que esas creencias vendrán, a partir de las crisis que el ego vive, vendrán dadas por su propia experiencia y su propia vivencia y el aprendizaje que saca de esa vivencia, de esas vivencias que le toca vivir. Entonces, esto ya no son creencias como tal, sino que se convierten para el ego en nuevas verdades, ¿vale? Es
mi verdad. ¿Sí? Es lo que llamamos, esta es mi verdad. ¿Vale? Mi verdad, ¿por qué? Porque ya no viene de las experiencias que otros han tenido antes que yo las he absorbido inconscientemente como si fuera yo una esponja, sino que surgen de mi propia experiencia vital. Surgen de mis propias crisis y de lo que yo internamente he reflexionado que me viene a enseñar esa crisis. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? El ego siempre quiere aferrarse a esas verdades, ¿vale? Entonces la vida, como es muy sabia, va a presentarte más crisis para que puedas ir rompiendo esas verdades que tú creías que eran ya verdades ya universales para sustituirlas por otras que con cada crisis vas a crear de nuevas, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre? Porque con cada crisis nuestro nivel de conciencia sobre la realidad se va elevando, se va expandiendo. Si utilizamos las crisis con el propósito que realmente tienen, que es evolucionar como almas, ¿sí? Entonces, pues cada crisis va a expandir tu conciencia de la realidad, de cómo funciona la realidad, de cómo funcionas tú, de quién eres tú. Y entonces vas a crear nuevas verdades internas basadas en tu propia experiencia, en tu propio aprendizaje, en tu propia sabiduría interior. Y se van a ir expandiendo y vas a ver nuevas realidades, nuevas formas de interpretar el mundo más elevadas en conciencia. Así es como funcionamos y así es como funciona esta realidad. Hay veces, y esta es la trampa de la espiritualidad, que el ego ya se cree que lo sabe todo. Entonces, cuando el ego ya se cree que lo sabe todo, pues vienen nuevas crisis para desmontarle ese ya lo sé todo, ¿no? Y por eso la frase esta de Sócrates, creo que era, ¿no? Que decía que solo sé que no sé nada, ¿no? Al final siempre llegamos a esa conclusión, al menos en este plano, ¿no? De que, de que cuanto más creo que sé, más me doy cuenta de que realmente no sé, de que no sé nada, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión para entender que, en primer lugar, toda crisis, toda vivencia difícil, que no nos gusta vivir, que el ego la califica como indeseable, viene para expandir nuestra conciencia de quiénes somos y de cómo funciona la realidad. Y que en segundo lugar, nunca podemos pensar que ya hemos llegado al tope o a la cima de ese saber, porque llegará la vida y nos desmontará ese castillo de naipes que nos hayamos construido sobre cómo funcionamos, ¿no? Y cómo funcionan las cosas. Nada, nos vemos en próximos vídeos.